Hola a todos, hoy estamos en la lección 141. Con esta lección comenzamos el cuarto repaso del libro de ejercicios, donde nos dice, damos comienzo ahora a un nuevo repaso. Conscientes esta vez de que nos estamos preparando para la segunda parte del aprendizaje en la que se nos enseña cómo aplicar la verdad. Miren, el libro de ejercicios está dividido en dos partes. La primera parte está enfocada en el deshacimiento del sistema del pensamiento del ego, que es en el que todos estamos cuando empezamos por aquí. En el libro de texto se habla de todo esto en forma general, pero en el libro de ejercicios lo empezamos a utilizar en específico, ¿no? Por eso es que nos dice, piensa en tal persona, piensa en esta situación, o sea, se empieza a aplicar todo lo que se ha aprendido en el libro de texto de manera específica. Y la primera parte es con la intención del deshacer del sistema del pensamiento del ego. ¿Qué es deshacer? No es pelear con él, no es negarlo, es irlo deshaciendo. Se puede deshacer porque es ilusorio, pero nosotros lo experimentamos. En la segunda parte del libro de ejercicios, lo que se hace es adquirir la verdadera percepción. Tal como nos dice aquí, es aplicar la verdad en nuestra vida. Entonces, por eso nos dice, empecemos estos 10 días que son repasos, no significa que son 10 días en que no vamos a hacer nada. De hecho, aquí nos lleva, cuando vemos cómo es el sistema del libro de ejercicios, nos damos cuenta que es que definitivamente el perdonar es un proceso. El verdadero perdón implica un proceso. Hay que deshacer esas mentiras mentales para realmente vivir en la verdad, que es la alegría, la armonía, la paz, la abundancia. Y entonces tenemos que entender, todo esto lo digo para que entendamos qué es lo que vamos a hacer estos 10 días, ¿no? Que aquí el punto no es enfocarnos en el amor, que es lo que realmente nosotros somos. Aquí realmente es darnos cuenta cuánto le tenemos miedo a esa verdadera identidad que nosotros somos, que es amor, que es extensión de Dios, y le tenemos miedo porque pensamos que vamos a perder algo. A ver, esta identidad que yo me he pasado toda la vida forjando, entonces la voy a perder. No tiene nada que ver con eso. Sí, vas a deshacer la parte ilusoria, vas a deshacer lo que no te sirve, vas a dejar de buscar afuera lo que tienes dentro, pero no vas a perder nada de lo que tienes fuera. Al contrario, se va a acrecentar porque ya tiene otro propósito. Mientras que ya nada fuera te va a venir a completar a ti, entonces desde esa alta vibración, desde ese estado del ser, todo va a venir de forma natural porque lo natural es vivir en milagros. Los milagros son naturales, tal como dicen en los principios de los milagros. Entonces, aquí nos da unas instrucciones muy claras. Este cuarto repaso habla mucho de que vamos a recordar cuáles son nuestros verdaderos pensamientos con Dios. Entonces, en estos 10 días, todos los días, se va a comenzar con una idea principal que dice, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Allí nos estamos yendo a los pensamientos reales que tenemos en nuestra mente, que realmente son los únicos que son, pero en el ego tenemos otros pensamientos, que son los de culpa, los de miedo y los de pecado, que no son otras cosas sino distracciones que no nos permiten ver lo que realmente está en nuestra mente. Por eso, entonces nos ponemos, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Esa es una fija durante todos estos 10 días. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, quedarnos allí durante 5 minutos y después ir a los pensamientos que se van a repasar. Los pensamientos que se van a repasar no es necesario irnos a la lección original, es decir, hoy, por ejemplo, que es el 121 y el 122, no tenemos que ir a buscar la lección 121 y 122. En este momento es de la experiencia de la unidad. Entonces nos habla que mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Esto es un hecho y representa la verdad de lo que eres y de lo que tu Padre es. Este fue el pensamiento mediante el cual el Padre creó a su Hijo, estableciéndolo así como co-creador con Él. Este es el pensamiento que garantiza plenamente la salvación del Hijo. Entonces comienza esta preparación tratando de entender las múltiples formas tras las que se puede ocultar muy cuidadosamente la falta del verdadero perdón. Es decir, nosotros decimos, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y allí va a empezar a haber una vorágine de pensamientos que te van a decir, no, mira todos estos otros pensamientos que tú tienes. Entonces dice,
Tu mente, sin embargo, alberga solo lo que piensas con Dios, independientemente de todos esos pensamientos que se te vengan a la mente. Tus autoengaños no pueden ocupar el lugar de la verdad. Esto es una motivación. Saber que todos esos pensamientos donde le están dando valor a otro tipo de pensamientos son autoengaños que nos mantienen entretenidos. Y dice, entonces, pero son verdaderos. Así es como daremos comienzo a cada periodo de práctica de este repaso, preparando nuestras mentes para que comprenda las lecciones que nos corresponde leer y comprendan el significado que tienen para nosotros. Entonces, decimos, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios y nos preparamos a recibir los mensajes, los pensamientos que necesitamos de forma individual en ese momento, ese día. Este es un momento de experiencia, de experiencia de la unidad. Entonces, dice, después de haberte preparado, lee simplemente cada una de las 2 ideas que te han asignado para el repaso de este día. Luego cierra los ojos y repítelas lentamente para tus adentros. No hay prisa ahora, pues estás utilizando el tiempo para el propósito que se le dio. Acuérdense que nos dice siempre que en esta experiencia humana, realmente, que es lo que llama el tiempo, cuando el curso habla del tiempo, se refiere a esto, ¿no? A la experiencia humana. Entonces dice, realmente, el propósito de esta experiencia, el propósito del tiempo, es que tú recuerdes tu identidad. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos este ejercicio, estamos utilizando el tiempo realmente en productivo. Y esto nos tiene que motivar a hacerlo. Entonces, deja que cada palabra refulja con el significado que Dios le ha dado, tal como se te ha dado a ti a través de su voz. Deja que cada idea que repases ese día te conceda el regalo que Él ha depositado en ella para que tú lo recibas de parte de Él. Lo que tenemos es que tener la voluntad de hacerlo y permitirse recibir el mensaje que como nosotros, fíjense que además es bien interesante porque nos dice, permítete escuchar, pero tienes que saber que esos pensamientos ya tú los tienes. Entonces cuando tú dices, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, estás allí. Y vamos a ir sustituyendo cada vez más lo que es el miedo, la culpa y el dolor, será reemplazado por la alegría, la paz y la curación, porque esos son los pensamientos verdaderos que nosotros tenemos. Entonces, nos quedamos allí y en el transcurso del día, como dice aquí, cuando el reloj marque la hora, es decir, a las horas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dice, repite el pensamiento principal y las 2 ideas y permite ver los regalos que el hacerlo te va a dar. Vas a sentir felicidad y vas a sentir descanso en estas horas. Y al terminar del día, lo volvemos a hacer. El largo, o sea, el espacio de 5 minutos. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Esos pensamientos justo antes de dormir. Dice, Dios te da las gracias a ti que practicas de esta manera el cumplimiento de su palabra. Y cuando expongas tu mente de nuevo a las ideas del día antes de irte a dormir, su gratitud te envolverá en la paz en la que su voluntad dispone que estés para siempre y que ahora estás aprendiendo a reivindicar como tu herencia. En el día de hoy, lección 141, los 2 pensamientos que vamos a decir es, el perdón es la llave de la felicidad. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Aquí el perdón lo tenemos que entender, el perdón a nosotros mismos, el perdón a otros, el perdón al mundo. Muchas veces tenemos un resentimiento y no nos damos cuenta con respecto al mundo porque hemos tenido unas expectativas egoicas que el mundo no las va a cubrir. Aquí el curso nos dice una y otra vez, el mundo no te va a dar felicidad, el mundo no te va a dar paz. El mundo es un mundo dual, donde vas a ver extremos, donde vas a ver separación, pero tienes que saber que todo eso es ilusorio. Entonces tú, corrigiendo tu mente, vas a seguir viendo lo que es verdad y lo que es mentira. Lo vas a seguir viendo, pero ya lo vas a ver con otro propósito. Lo vas a ver desde un punto de paz. Y desde un punto de paz ya no te vas a sentir atacado, te vas a sentir en paz. Y por supuesto, desde otro punto de vista, recordemos que el curso tiene 2 vertientes. Una, que es el perdón, y el otro es la creación. Lo que pasa es que no podemos crear mientras estemos en el ego, porque desde el ego lo que hacemos es fabricar más de lo mismo. Entonces, claro, para nosotros poder hacer nuestra función, que es la de crear, que nosotros, tal como nos dice aquí, que compartimos los pensamientos con Dios, nos los dice en el 3er párrafo, compartes los pensamientos con Dios para que seas co-creador con Él. Entonces, claro, nuestra función es co-crear. Entendamos esto. Pero para nosotros poder co-crear, extender el amor, tenemos que eliminar
todo el ego, la culpa, el miedo, el dolor, la falta de paz. La creación viene desde el amor, la creación viene desde la paz. Y nosotros, en nuestra mente, en mi mente, alberga solo lo que pienso con Dios, por lo tanto yo soy co-creador. Todo lo demás es un invento. Y entonces, pero es un invento al que yo le he dado valor, al que yo le he dado importancia. Entonces, cuando nosotros nos permitimos perdonar al mundo, entendiendo que el mundo no nos va a dar nada, ya dejemos de tener tantas expectativas con el mundo. Pero claro, esta parte egoica dice, pero si no tengo expectativas con el mundo, entonces ya yo no puedo querer, no sé, el carro que quiero, la casa que quiero, no tiene nada que ver. Solamente que lo sepas, que eso lo único que va a hacer es, lo puedes tener, lo puedes preferir. Y en tu co-creación puedes tener todo lo que tú quieras, si es una pantalla en blanco, pero ya no lo vas a hacer desde un apego, desde una necesidad, desde una carencia, porque así lo único que vas a tener es más de lo mismo, sino desde la unidad contigo. Entonces el perdón es la llave de la felicidad. Claro, porque si la felicidad ya está en ti, cuando tú perdonas, perdonas al mundo, perdonas a los demás, definitivamente lo único que queda es la felicidad. Y el perdón me ofrece todo lo que yo deseo. Claro, si yo lo que deseo, realmente, fíjense, cuando nosotros nos ponemos, no es que yo necesito ese apartamento, ese apartamento, ese apartamento, ese apartamento, ese apartamento, ese apartamento. Estoy pensando que ese apartamento me va a dar felicidad. ¿Ok? Entonces, cuando tengo el apartamento, puede ser que esté más tranquila y tal, pero vendrán, como el punto del que yo lo hice es desde escasez y no desde la felicidad, vendrán muchas circunstancias por las que yo voy a seguir viviendo ese mismo miedo. Entonces, por eso tenemos que recordar, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. El perdón me ofrece todo lo que yo deseo y el perdón es la llave de la felicidad. Pero cuando ustedes hagan el ejercicio, van a tener sus propios regalos con lo que ustedes lo van a comprender, a integrar. Bueno, bendiciones y nos vemos en la próxima lección.